Mi nombre es Carlos Alexander González Barragán y el día de hoy les daré un pequeño resumen acerca de administración de base de datos. Comenzaremos con el tema análisis de manejadores de base de datos. Este es muy interesante ya que nos dice o nos habla que a algunas ocasiones va a haber aquellas consultas que no están definidas en el plan, por llamarlo de esa manera desde un principio, ya que tendrá que realizar algunas consultas que no estaban predefinidas, que son esas que se tienen que hacer al momento sin necesidad de realizar o ejecutar algún programa. Y más adelante nos dice que vamos a hablar o que es muy importante hablar de SQL, ya que va muy relacionado a ello. Hablando del segundo tema que va relacionado con el primero, nos dice que el usuario básicamente, digámoslo de esa manera, no tiene que saber cómo está estructurada la base de datos, simplemente para que haya esa flexibilidad al momento de querer actualizar esa base de datos, sin necesidad de que el usuario final, por llamarlo de esa manera también, tenga el conocimiento de cómo ha sido construida. Es precisamente que tenemos aquí, bueno, su principal objetivo sería la máxima independencia, como les digo, para poder actualizar sin necesidad de tanto movimiento o andar cambiando de sistema operativo, tal vez. Entonces, aquí lo importante es identificar estos dos conceptos, que sería la independencia física de los datos, que sería básicamente lo que les digo, que un administrador, ya sea el que está monitoreando el programa, puede tener como la noción de que haya o sepa cómo está estructurada una entidad, no sé, de alumno, que tenga, no, pues tiene un atributo nota, pero, o sea, es posible que no esté construida de esa manera, o tal vez él no note o no, él no sepa que también tiene un atributo fecha de entrega o así. Entonces, esa sería como la independencia física de los datos. A diferencia de la independencia, de la independencia lógica, perdón, sería aquella en donde literalmente no sabe nada, o sea, es casi similar, pero no, o sea, es básicamente que tiene esa independencia lógica, que es lógico que no sepa prácticamente nada. La física sería básicamente que tienen como la idea, pero la lógica es como que realmente no sabe nada, o al menos es como lo entendí. Es prácticamente, es por eso que puse este emoji aquí, ya que tiene como que no saben lo que hay detrás, ¿no? Y les puse un ejemplo de que el maestro puede tener la visión de que la base de datos puede tener un atributo de una calificación, pero él no sabe que hay un atributo de fecha de pago. Continuando con el tercer tema, que sería el problema de la redundancia. Yo pienso que ese tema es muy importante y, y muy esencial. Siento que lo vamos a ver demasiado, ya que el principal objetivo sería facilitar la eliminación de la redundancia de datos. Ese es un problema muy común al momento de normalizarlas. Y dice que nos habla sobre una problemática y una solución. Entonces sería el problema que muchos piensan que sería común es el problema del espacio, cuando realmente eso desde hace tiempo dejó de serlo, porque sí, seamos sinceros, ha sido un problema, pero no quiere decir que, o sea, la tecnología avanza y ese ya no es el problema principal, sino que sería el grave riesgo de tener esos problemas de riesgo de inconsciencia e incoherencia de los datos, ya que al momento de realizar transacciones y algo surja mal, los datos no van a coincidir o no van a tener coherencia en la base de datos. Y es un error muy grave que puede pasar. Tener un solo dato que tener una solución sería tener, bueno, nos dan soluciones, ¿no? Podría tener un solo dato, la base de datos, para evitar ese problema, pero como podemos ver, eso no es posible, ya que nosotros realizamos ciertas acciones que necesitan de tener datos iguales, como sería aquí la fiabilidad, la disponibilidad y cortes de comunicación, que son procesos en los que se necesitan dos tipos de datos similares. Ahora, aquí nos presentan una solución que sería
Entonces, el mismo sistema gestor de base de datos tendría que hacer automáticamente la actualización de esos datos para que ya no suceda. Ahora, tendríamos el siguiente tema que sería el 3.4, la integridad de los datos. Aquí nos habla que los sistemas gestores de base de datos tendrían que brindarnos un buen servicio, manteniendo la información de calidad, pero también nos presentan varios, bueno, no errores, sino que problemas de los que se derivan varios errores. Aquí enumeré varios de los que podrían ocasionar, como aquí lo llamé anteriormente, inconsistencia e incoherencia de los datos, como que sería errores de programación, errores de operación humana, de aveniencia de disco, transferencias incompletas, etcétera. También aquí es importante mencionar que debido a eso se han creado unas normas, unas reglas de integridad. Reglas de integridad son las que nos van a ayudar a que de cierta manera el sistema gestor o la persona que está administrando ponga más normativas. Y si al momento de crear cierta base de datos no las cumple, no te permita definitivamente hacer esa acción. Y esa es aquí que por eso les decía, el mensaje de error al no cumplir las normas. La integridad de los datos va más allá de prevenir las incoherencias. ¿A qué se refiere esto? A que más allá de que no te permita realizar para prevenir incoherencias y todo eso, está bien. Pero ¿qué hay de si ocurre una catástrofe? ¿Qué opciones me das para poder recuperar mi información? Y es aquí donde viene el storage y recovery, que sería más que nada un backup. Y pues ya vimos que hay pues muchos, ¿no? Que serían los físicos y los lógicos, que básicamente los físicos serían como un disco duro externo y los lógicos serían en la misma máquina o también en la nube. Hay muchas opciones. Continuando con el siguiente tema que sería la concurrencia de usuarios. Pienso que este tema es interesante también. Bueno, todo siento que es como muy cool. El punto es que aquí se basa básicamente en que muchos usuarios te soliciten la misma información de la misma base de datos al mismo tiempo. Quiero pensar. Bueno, así lo entendí yo. El punto es que, o sea, es posible que esto sea igual a o desencadene muchos errores, no sé, tal vez de que no esté algo bien estructurado. Entonces, eso podría afectar la integridad de la base de datos, como aquí lo mencionaba. Es importante mencionar y entender que la transacción de base de datos pueden ocurrir o derivarse varios problemas, como el conjunto de operaciones simple que ejecuta como una unidad de base de datos debe seguir ciertos requisitos para que esto no suceda, lo cual sería todo o nada, yo así le llamo. O sea, es porque prácticamente una base de datos no puede realizar una transacción sin que se complete todas. Y si se llega a completar una y no todas, que elimine todo eso. Es aquí a lo que llamamos rollback, que sería básicamente regresar o deshacer todo lo que ya hiciste sin importar que ya se hayas completado la mayoría, pero si te falta uno, tienes que borrar lo que ya hiciste porque si no, habría una incoherencia de datos en nuestra base de datos. Y el commit es cuando se realizó con éxito nuestra transacción, o sea que se completaron todos y no hizo falta ni uno. Continuamos con el apartado de seguridad, que este es muy importante, ya que pienso que está tomando mucha fuerza estos últimos años, digámosle de esa manera, porque se ha creado una ley, la ley orgánica, que fue el 15 de diciembre de 1999, en donde decía que era muy importante la confidencialidad y protección de datos personales. Entonces, básicamente eso se está relacionando mucho con, como aquí lo digo, con la confidencialidad, la autorización de los autores de cierta información y los derechos de acceso, que normalmente lo utilizan mucho la Marina para la encriptación de datos del país y todo eso. Como sabemos, el sistema gestor de base de datos nos va a ofrecer, por su parte, digamos, de esa manera, encriptación de diferentes tipos, que serían a distintos niveles, que sería el global, a identidad y de atributo.
Continuando con el siguiente tema, serían otros objetivos. Son otros puntos que quisiera tocar, que sería en los que se está desarrollando los sistemas gestores de base de datos, que sería servir eficientemente a Data Warehouse, que es una nueva tecnología que está surgiendo y lo veremos más adelante. Entonces sería adaptarse al desarrollo de objetos. El desarrollo de objetos básicamente también lo vamos a ver más adelante, pero en lo que se enfoca es que puede compartir o heredar atributos a otros objetos. Es por eso que se dice desarrollo de objetos. Bueno, lo veremos más adelante. Incorporar el tiempo con un elemento de característica de información y adaptarse al mundo del Internet como el desarrollo web. También lo veremos más adelante. Finalmente, para terminar este primer capítulo, digamos, sería el tipo de sistema gestor de base de datos que existen. Hay varios y muchos de ellos probablemente ya los hemos visto sin habernos dado cuenta. El relacional sería que los datos se estructuran en filas de una tabla y una ventaja de ello sería pues crear unas tablas, presentarlas en columnas. Tenemos el jerárquico, que este sería básicamente como aquí lo dice, se relaciona o se organiza como padre e hijo, y su estructura es similar a un árbol. De red, porque se asimila o se estructura como una red. De orientado a objetos, como ya les mencionaba, más allá de su relación, se enfoca más en el heredar, porque puede heredar sus mismos atributos a otros objetos. El de documentación sería básicamente que almacena esa información en varios documentos. Continuando con el segundo tema, que sería las consideraciones para elegir un buen sistema gestor de base de datos. Aquí siento que es muy importante tomar en cuenta, es muy importante tomar en cuenta que para evaluar estos sistemas de información tenemos distintas clasificaciones también, los datos, los procesos y la organización. Aquí, como pueden ver, son procesos que se deben de llevar a cabo para realizar la determinación y la identificación. Estos trabajan en conjunto con la empresa y como veremos más adelante, aquí seleccionamos, ay, selección y evaluación de los sistemas de administración de base de datos. Los impactos a largo plazo son muy importantes, ya que estos van a depender mucho de la elección que hayamos hecho, como vimos. Como ya vimos, hay varios pasos que debemos seguir, pero estos van a depender mucho del futuro y es por eso que desde un inicio se tiene que tomar muy importante la selección del sistema gestor de base de datos, ya que de ella va a depender el futuro básicamente. Como aquí podemos ver, les puse algunos impactos que podría llegar a ser, que podría llegar a tomar. Serían los impactos a largo plazo, que van a ser aquellos de los que va a depender la empresa. Los cambios de sistemas de historias. Es posible que una organización necesite convertir los detalles, o sea, reorganizar todo otra vez, identificar el software y volver a capacitar a los empleados, o sea, que llevaría consecuencias muy extremas y sería mucho más costoso. Aquí nos dice que la figura 14.9 nos muestra más o menos el panorama general del proceso de selección y evaluación del sistema gestor de base de datos, que sería analizar los requisitos, determinar un peso, qué tan importante sería eso, y calificar los sistemas. O sea, obviamente al momento de seleccionar un sistema gestor de base de datos, tenemos que testearlo, y eso es precisamente lo que hace. La categoría aquí sería básicamente los requisitos, o sea, qué categoría de los datos conceptual, qué tan importante y cómo podría funcionar. Es por eso que serían las categorías aquí que tendríamos que tomar en cuenta al momento de testear un sistema gestor de base de datos. Continuando, aquí hablamos acerca de algunos requisitos individuales por grupo, porque como mencionaba, estos trabajan por grupo. Entonces, aquí nos clasificados los requisitos de importancia y los de explicación. Muchos de estos requisitos que se toman en grupo deben ser
como esenciales y tienen que tomar muy en cuenta un estándar al momento de hacerlos. Aunque no quiere decir que tomar un estándar no quiere decir que los demás nos podamos dejar nada más así. La base de datos al momento de investigarla debe determinar las características de un sistema de base de datos candidato, o sea que vamos a seleccionar a un jefe, por llamarlo de esa manera, para que ese jefe haga un grupo de requisitos y de las calificaciones finales al momento de testear el sistema gestor de base de datos, ya que de él dependerá literalmente todo. El proceso final de ahí viene el proceso y la selección final. Bueno, pues aquí básicamente nos da distintas maneras de cómo es que lo podría hacer o formas en las que las hace, cómo serían los benchmarks, que vendría de los testeos, que dice que es una carga de trabajo para ver qué tanta carga podrá soportar dicho programa o dicho sistema gestor. También dice la Transaction Pricing Console es una nueva tecnología que están implementando, la cual realiza auditorías de resultados en las evaluaciones de las comparativas, que serían básicamente audiciones al momento de estar realizando los testeos. Y mejoras, aquí básicamente nos dice que sería realizar ensayos para ver o mejorar el sistema gestor de base de datos. Es posible crear evaluaciones comparativas personalizadas para medir la eficiencia. Ajá, básicamente por ensayos podríamos también mejorar ese aspecto. Continuamos con la segunda forma, que básicamente sería cómo evaluar un sistema gestor de base de datos. Entonces, aquí sería básicamente las aplicaciones y las exigencias que los usuarios nos piden al momento de realizar un test. Hemos evaluado el rendimiento de los sistemas gestores de base de datos, ya vimos los tipos que pueden hacer. La capacidad de almacenamiento y la recuperación de datos suele ser muy importante porque va a depender de qué tantos archivos pueda administrar una empresa o no. Entonces ahí es donde vamos a ir viendo. Al momento de realizar el test tenemos que ver qué tanta capacidad puede lograr el sistema operativo, el control de acceso de usuarios e intentos de usuarios no autorizados, la protección como ya hablábamos hace rato. Continuamos con, oh my god, casi no se ve, con nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías e aplicaciones de los sistemas de bases de datos. Este es un tema súper interesante, ya que relaciona básicamente varios conceptos que ya vimos y que les dije que íbamos a ver adelante, que son las tendencias de las que los sistemas gestores de base de datos se tienen que adaptar a tres nuevas tecnologías, que como dice aquí sería multimedia, que va muy relacionado con social media, la orientada a objetos, que ya vimos que la herencia es muy importante aquí, internet y la web, que ya son cosas que vamos a ir viendo. Esta una como línea del tiempo, bueno, más o menos sobreescribí. El punto es que nos habla que en los 80s y los 90s tendrían datos muy limitados, lo cual al momento de implementar la multimedia no era como, o sea que los desarrolladores tendrían que hacer mucho más esfuerzo al momento de hacerlo debido a los datos limitados que tenían. Nos habla que el punto multimedia o que la implementación de la multimedia ahí es muy complejo y que en algunos es muy necesario implementar datos TAD para mejorar o ser capaces de implementarlos. No entendí muy bien esa parte, pero era como una nueva tecnología que debían implementar. Orientado a objetos, como ya les hablaba, esta se asimila como la herencia padre-hijo, que básicamente podría heredar atributos a otro objeto y tuvo un éxito a finales de los 80, lo cual ayudó a que se desarrollara software básico. Entonces, eso dio pie a que iniciaran nuevas adaptaciones. En los 90 iniciaron la adaptación de la orientada a objetos con C++ o Java, que requerían que los sistemas gestores de base de datos se relacionaran con interfaces adecuadas. Y también la adaptación de la web. Aquí era como la temporada de adaptación. La web con los sistemas gestores de base de datos incorporan recursos
para hacer servidores de páginas web con la inclusión de SQL en guiones HTML. O sea que ya estaban ahí coadyuvando en esa tecnología. Y en los últimos años, como les decía, Data Warehouse es un sistema de almacenamiento, el que igual básicamente es como una nueva tecnología que han estado utilizando exclusivamente para consultas, ya que hay como nuevos ámbitos que lo utilizan mucho, porque requieren tecnologías, porque requieren tecnologías de consultas demasiado rápidas, según así lo había entendido. De mi parte sería todo. Muchas gracias.